Y como es costumbre, aquí ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la agenda y por ello saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Elmaría Angulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? También buenas tardes para ti. Vamos a hablar hoy de la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y la manera en la que esto ha generado incertidumbre en la región. Primero vamos a revisar la situación. Iniciemos por poner en contexto a lo que está pasando. ¿Cómo comenzaron a caldearse los ánimos entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro para que hayamos llegado a este punto? Bueno, pues los ánimos entre el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo venezolano Nicolás Maduro empezaron a agitarse desde el 2 de septiembre, cuando inició el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, bajo el argumento de ejercer mayor control en materia de tráfico de drogas desde esta nación latinoamericana con dirección a territorios estadounidenses. El ataque de las fuerzas de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en el Caribe desató críticas y denuncias de Maduro y sus colaboradores, incluso ante instancias internacionales como la ONU, frente a la cual solicitó la investigación de los casos que describió como ejecuciones seriales. Lo que indicó Trump en su momento es que había ordenado a las fuerzas del país a que atacaran lo que calificó como narcoterrorismo del Tren de Aragua en el área que comprende el llamado Comando Sur. Estas operaciones se dieron en el contexto en el que la administración del líder republicano estipuló una recompensa de $50 millones por la entrega de Nicolás Maduro, tras ser señalado de liderar el funcionamiento del llamado Cártel de los Soles, lo que configura, Andrés, una amalgama de factores que hacen parte de la incertidumbre que hoy sin duda reina en la región en materia de seguridad y que ha logrado dividir posiciones entre analistas que ven en una eventual intervención estadounidense una especie de carta diplomática para que finalmente el chavismo deje el mando, mientras que por otro lado otros argumentan que una actuación de este talante derrumbaría la premisa expuesta por Trump al inicio de su administración de no alentar el surgimiento de nuevos conflictos. Dicho esto, pongamos la lupa justo en la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista. Vimos que el gobierno de Maduro lo rechazó y lo calificó como una excusa. ¿Qué implica esta medida? Andrés, aquí llegamos a un punto importante porque luego de ver cómo desde el pasado lunes 24 de noviembre fue publicado en el Registro Federal de Estados Unidos la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos aumentaron todavía más. ¿Por qué? Porque como vemos en pantalla en este reporte que data del 16 de noviembre, 9 días antes de la confirmación de la designación, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había divulgado esta declaración firmada por Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, que reseña que el Cártel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos cercanos a este líder chavista y que habrían logrado intervenir el ejército venezolano y los servicios de inteligencia para usarlos en favor del tráfico de drogas. Detalla este documento que, abro comillas, el Cártel de los Soles junto a otras organizaciones extranjeras designadas como terroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa son responsables de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como de tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa, cierro comillas, sobre lo indicado por este documento oficial que hace referencia al funcionamiento del Cártel de los Soles. Ahora bien, a la pregunta de qué implicaciones tiene la designación como organización terrorista, la respuesta es que la amplia facultad que tiene ahora Estados Unidos para utilizar mecanismos de control es novedosa. Si bien el Departamento de Estado no hace referencia a acciones militares directas, de ahora en adelante lo que se espera es que toda persona que en Estados Unidos brinde de alguna manera apoyo material a dicho grupo estaría incurriendo en un presunto delito. En este contexto, los expertos destacan que a pesar de la designación, solo el Congreso de Estados Unidos podría aprobar finalmente un eventual ataque militar directo. Sin embargo, la implementación de sanciones nuevas podría asfixiar todavía más a la ya debilitada economía de Venezuela en un panorama en el que la suspensión de vuelos reduce ingresos por cuenta del sector aeronáutico y la especulación sobre lo que podría pasar en materia de seguridad ya reprime a posibles inversores.
Si bien dos de los puntos álgidos de estas tensiones son la política y el narcotráfico, el petróleo también juega un papel crucial. ¿Cuál es el panorama del país en la región justamente por su riqueza en este recurso? Si hablamos de Venezuela, inevitablemente tenemos que hablar de petróleo. La razón es que esta nación latinoamericana tiene las mayores reservas de crudo de todo el mundo. Se trata de al menos 300.000 millones de barriles, un nivel que supera por mucho a naciones que lideran el mercado como Arabia Saudita. Ahora bien, este grado de riqueza se concentra en gran parte en una zona que es conocida como la faja petrolífera del Orinoco, la cual se encuentra en la cuenca oriental venezolana, en cercanías al río que lleva este mismo nombre. La importancia de esta área, más aún en medio de estas tensiones con Estados Unidos, es porque justo allí, en la parte que vemos resaltada en tono naranja, es donde se llevan a cabo las mayores labores de extracción de petróleo pesado y extra pesado, que es el principal recurso de la zona. Esto se da en campos ubicados en zonas como Junín, Carabobo y Ayacucho, donde funcionan los pozos y los puntos operativos que son cruciales para la supervivencia económica de la nación. Si revisamos el panorama, Estados Unidos figura como uno de los grandes consumidores de este petróleo, por lo que asegurar el acceso al crudo que ofrece Venezuela es vital para su dominio financiero. Todavía más en busca de alguna manera limitar la incidencia de naciones como por ejemplo China y Rusia, por lo que tanto analistas internacionales como líderes de la región, como el presidente colombiano Gustavo Petro, han apuntado en los últimos días a que una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela respondería más a intereses de control de las reservas petroleras. Esto ubicaría a Estados Unidos en una posición geopolítica de ventaja frente a casos como por ejemplo el de su eterno rival China, y no obedecería directamente a una apuesta por el control de los cárteles del narcotráfico en sí. Ampliamos más el panorama sobre el petróleo y su incidencia en esta situación. ¿Qué papel juega la compañía Chevron, por ejemplo? El papel que juega la compañía Chevron en este contexto sin duda es crucial. ¿Por qué? Porque esta multinacional que nació en California, Estados Unidos, hace ya más de 100 años, representa una pieza esencial en la producción y exportación de petróleo venezolano. De hecho, su historia en los últimos años se ha visto afectada en territorio venezolano por los efectos de las confrontaciones entre los líderes del chavismo y el gobierno de turno de Estados Unidos. Vimos cómo, por ejemplo, durante la administración del expresidente Joe Biden en noviembre del año 2022, luego de una serie de negociaciones, la administración del entonces presidente estadounidense, a juicio de algunos expertos, premió los diálogos entre el gabinete de Maduro y su equipo al solidificar las operaciones de Chevron en este país, que habían sido suspendidas a manera de sanción económica para ejercer mayor presión sobre el chavismo. Sin embargo, con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato no consecutivo desde el pasado 20 de enero, todo empezó a dar una suerte de vuelco. En febrero vimos cómo Trump anunció la revocatoria de la licencia de operaciones a la multinacional en Venezuela, y fue solo hasta el mes de julio que se reanudaron las operaciones. Vimos entonces cómo medios internacionales como el diario El País de España titulaban la noticia indicando que el regreso de Chevron era una suerte de paliativo para ya una empobrecida Venezuela, y que la multinacional pretendía producir cerca de 200.000 barriles de petróleo diarios en el corto plazo. Lo que pasó con el regreso de Chevron fue que Venezuela empezó a avanzar muy lentamente en el pago de la enorme deuda que ya acumula con esta compañía. Recordemos que Trump impuso en su primer mandato, entre los años 2017 y 2021, rondas de sanciones contra Venezuela y la estatal petrolera de petróleos, PDVSA, con el fin de paralizar al gobierno de Maduro, cortando principalmente sus ingresos por este fin. Así las cosas, Andrés, analistas apuntan a que habrá que esperar a ver si Trump recurre finalmente a esta estrategia de nuevo para aumentar todavía más la presión. Muchas gracias por poner en contexto este tema aquí en France 24. A ti, Andrés, por recibirme. Nos vemos en una próxima oportunidad, y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Los dejamos con nuestra crónica de medio ambiente. Ya regresamos con más información.